Gloria a Dios. Hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a meditar en esta mañana en algo muy importante. Mucho se ha hablado y se ha asegurado y se ha predicado que todos los que ahora estamos creyendo en Cristo, si por alguna razón no llenamos la medida, es decir, si por alguna razón no nos vamos con el Señor en su venida a llevarse a la iglesia, que entonces podemos tener otra oportunidad, que después que el Señor haya arrebatado la iglesia, que podemos pasar por la gran tribulación y que simplemente no nos dejemos poner la marca en la mano o en la frente, y que entonces ganaremos nuestras almas dando testimonio con nuestra sangre. Eso lo he escuchado yo de personas muy reconocidas, de ministros, de predicadores, de evangelistas muy reconocidos. Un día con tristeza escuché a un predicador latino reconocido mundialmente, el cual decía: son más los que se van a ir con el Señor por dar testimonio, que les corten la cabeza después del arrebatamiento, que en el mismo arrebatamiento. Y yo me puse a pensar por un momento, y yo digo, ¿sabrá este hermano lo que está diciendo? ¿Se dará cuenta que está hablando negativamente, que está asegurando que el evangelio del Señor no tiene poder, que no habrá multitudes que se conviertan a Cristo, que no habrá multitudes de hombres y mujeres que hemos creído al Señor, que seamos fieles al Señor? ¿Se dará cuenta este hermano lo que está diciendo? ¿No se dará cuenta de que está de cierta manera motivando a los hermanos para que vivan una vida cristiana no agradable a los ojos de Dios, y los está motivando a que se queden y no se vayan en el arrebatamiento de la iglesia? Hermanos, quiero decirles, este es el tiempo que Dios nos está dando a los que no somos judíos. Hace cerca de 2000 años, los judíos rechazaron al Mesías, y el Señor dijo: también tengo otras ovejas, es necesario traerlas también a ellas, porque al final habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y el apóstol Pablo dice que con la muerte de Cristo derribó una pared intermedia que había entre el judío y el gentil. Es decir, se creía que solamente el judío tenía derecho a las promesas de Dios, pero Dios prueba que no era solamente una bendición para los judíos, porque a Abraham se le dijo: y te bendeciré y serás bendición, y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y por allá en Gálatas 3:16 dice que la simiente es Cristo, de manera que en Cristo todas las naciones recibiríamos la bendición. De manera que el pueblo judío rechazó al Mesías, y el Mesías se empezó a revelar a los gentiles. Todavía cuando el Señor estaba predicando la palabra, ahí en Juan dice que en una ocasión el Señor estaba predicando y llegaron unos griegos, no eran judíos, eran gentiles. Llegaron unos griegos que querían ver al Señor, o sea que ya se estaba preparando el terreno para que al rechazar el mensaje de los judíos, entonces pasara la oportunidad
a los que no somos judíos. Hermanos, escuchen con atención. Hace cerca de 2000 años ya que el Señor ha estado tratando 100% con el pueblo gentil, con el pueblo que no es judío. Mucho se ha estorbado al Evangelio, mucho se ha estorbado y no se ha dejado prosperar, porque hasta hace 50 años muchos misioneros eran sacrificados por la religión popular para que no llegara el Evangelio a las gentes. Pero en estos últimos días Dios ha abierto las puertas por donde quiera. Yo creo, hermanos, con todo el corazón, que materialmente, a usted que es de Centroamérica o de Sudamérica, a mí que soy de México, no nos hacía falta pan para comer allá. Yo creo que nuestros países, aunque pobres, pero nos producían suficiente para comer. Y yo no creo que Dios nos ha traído acá para comer y para vivir mejor. Yo creo que este país ha sido un país que se ha establecido sobre fundamentos de Dios. Y de aquí han salido muchos misioneros. Todas las misiones que se han levantado en Centroamérica, en México, en Sudamérica, han sido casi solamente misiones que se han ido de aquí para esos países. Hombres que no hablaban nuestro idioma y se iban allá y allá aprendían el idioma y allá enseñaban de la palabra del Señor. Por supuesto, organizaciones tradicionales, no había esa libertad espiritual, pero venían con temor de Dios y traían la palabra, lo cual debemos ser agradecidos con Dios por esos hombres que dejaban su patria, que se iban con sus hijos allá a dar su vida para que el Evangelio prosperara. Hermanos, no tenemos mucho tiempo de tener este avivamiento espiritual, pero en el poco tiempo que tenemos, estamos viendo multitudes que se están convirtiendo a cada día, porque es nuestro tiempo. Hermanos, el profeta Joel dijo, Dios dice que en los postreros días derramará su espíritu sobre toda carne. ¿Cuánto hace que se comenzó a derramar el Espíritu Santo? Cerca de 2000 años. Quiere decir que desde hace cerca de 2000 años estamos viviendo los últimos días. De manera que estamos, hermanos, viviendo los últimos días y estamos ya acercándonos al cierre de la oportunidad para los gentiles para que entremos al reino de los cielos. No crea usted que después que el Señor arrebate a su iglesia, la cual se va a componer en un 99% de gentiles, vaya el Señor nuevamente a darle otra oportunidad a los gentiles que por 2000 años casi hasta este día no han recibido la palabra del Señor. Ponga mucha atención. Y cuando le digan, vamos a tener una oportunidad, después que el Señor venga y nos arrebate, los que nos quedemos o los que se queden, dicen, van a tener una oportunidad. Hermanos, si hoy despreciamos una salvación tan grande, si hoy se nos está ofreciendo el sacrificio de Cristo y decimos no lo quiero, ¿usted cree que Dios después todavía va a dar una oportunidad más? No, hoy está ofreciendo el Señor. Y a través del apóstol Pablo dice, hoy es el día de salvación. Hoy es cuando Dios viene y toca la puerta de tu corazón, tú le abres y Él entra. Él mora en nosotros. Pero ¿sabes para qué está morando? Para que estemos preparados el día que Cristo venga.
porque todos los apóstoles hablan de la venida del Señor. Siempre esperaban la manifestación en gloria del Señor para irse con Él, porque el Señor dijo en Juan 14:3: voy a preparar lugar para ustedes, y si preparo lugar, vendré y los llevaré a mí mismo. Es decir, me los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. De manera, hermanos, que se espera la venida del Señor a llevarse a aquellos que estén preparados. Al que no esté preparado, ¿usted cree que el Señor se va a molestar en volver otra vez a hacerle un programa para llevárselo? ¿Con qué derecho? Hoy tenemos la oportunidad. Hoy tenemos esa gracia de Dios, ese favor de Dios. Y por ello, una vez más, hermanos, yo les exhorto a que nos santifiquemos, a que nos mantengamos creciendo en el Señor, a que estemos preparados. Y si alguien le dice: mire, muchos se van a salvar después por causa de que den su vida por el Señor, dígale: mire, ¿sabe qué? Yo espero la venida del Señor y me voy con Él. De ahí no me importa nada, ni quiero quedarme para después, porque lo que sí sé es que Cristo viene a llevarnos. De ahí en adelante no hay ninguna seguridad de que alguien se vaya a ir al reino de los cielos. Denle un aplauso al Rey con todo su corazón. Vayamos a Mateo capítulo 25. Gloria a Dios. Y vamos a leer lo que dice desde el verso 1 en adelante. Ponga mucha atención. Dice aquí: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Oiga esto, leamos con mucho cuidado. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche, note aquí, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué? Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y termina diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios? Habla de 10 vírgenes. Se les ha dado, se han interpretado esta parábola de muchas maneras. Para mí no hay otra forma, para mí no hay otra manera que ver a todos aquellos que hemos recibido la luz del Señor
y hemos salido a encontrarnos con el Señor. Desde el día que usted y yo creímos, desde ese día comenzamos a caminar en el camino del Señor, y el plan es no detenernos hasta encontrarnos con Él en gloria. De manera que salen esas 10 vírgenes, pero dice que unas eran prudentes y otras eran insensatas. Que unas tomaban en serio que iba a venir un día el novio, el esposo por ellas, y se prepararon con suficiente aceite para que su luz no se apagara. El aceite simboliza la presencia de Dios, la presencia del Espíritu, y que hay que recibir constantemente alimento espiritual para que nuestra luz espiritual esté ardiendo siempre y que podamos identificarnos con el Dios de la gloria. Ahí vemos a esas 2 vírgenes, ahí vemos a esos 2 grupos de vírgenes, las vírgenes prudentes, aquellas que se prepararon desde un principio, y notemos que a todas se les dieron sus lámparas igual, con aceite todas, pero hay que mantener la lámpara ardiendo. No cuesta la salvación, hermanos. La salvación es gratis. En otras palabras, como a las 10 vírgenes, no nos cuesta que nos enciendan la luz. A las 10 les encendieron la luz. A las 10 les dieron sus lámparas encendidas. Pero después hay que buscar el aceite. No cuesta la salvación, lo que cuesta es mantenerla. La salvación es gratis, pero después que a usted le dan la salvación gratis, hay que buscar la presencia del Señor para que esa salvación se mantenga ahí dentro de usted. Para que tenga la seguridad de decir, si Cristo viene hoy, me voy con Él. Yo muchas veces, hermanos, he platicado con hermanos que tienen problemas. Y les he preguntado, y les he dicho, hermano, si hoy viniera Cristo, ¿te irías con Él? Y me han dicho, yo sé que no, hermano. Y me lo dices así, tan sinvergüenza. ¿No te das cuenta que estás con los pies ahí, que se te abre el infierno abajo? ¿No te das cuenta que estás jugando con tu salvación? Hay que tener cuidado, hermanos. Ahí había 10 vírgenes y a todas se les dio su lámpara encendida. A las 5 insensatas no se les dio una lámpara apagada sin aceite, porque vino el tiempo cuando se les acabó el aceite. Les dieron a cada una de ellas su ración de aceite, su lámpara encendida. Pero las prudentes se ataviaron de aceite, es decir, buscaron de la presencia de Dios y su lámpara siempre encendida. Y llegó el día, dice, a la medianoche, todas cabecearon y se durmieron. Hermanos queridos, vienen tiempos difíciles. ¿No se han dado cuenta cómo está el pecado en aumento? ¿No se da cuenta que muchas congregaciones ya están tranquilas con abrir un día o 2 a la semana? Aleluya. Porque ya les da lo mismo estar en la iglesia tradicional que estar en una iglesia cristiana que abre 2 días, que no se mueve el poder del Señor. O sea que ya les da lo mismo estar en la plena oscuridad. ¿Por qué? Hablamos, Señor. Porque ya se acostumbraron a la oscuridad. Yo siempre digo, porque me dicen, hermano, es que usted es muy fanático. Yo solamente sé una cosa, que el diablo está trabajando día y noche, se no duerme como yo. Que el diablo está activando, que los discípulos del diablo están trabajando y que el pecado va en aumento y que la maldad va en aumento. ¿Y cómo vamos a parar eso nosotros, el pueblo del Señor, con una vez que nos reunimos a la semana y todos pesados espiritualmente? No, hermanos, hay que llenarnos de aceite, que nuestra luz resplandezca. El Señor Jesús dijo, así alumbre vuestra luz, para que los
y no sobresale esa manifestación de la gloria de Dios en nosotros? Tiene que haber una diferencia. A todas las vírgenes se les dio una lámpara encendida. Pero dice que llegó el tiempo cuando todas cabecearon. Ese momento cuando el sueño es muy pesado, que ya casi se queda uno dormido. Hermanos, viene el tiempo en que solamente los que nos mantengamos en la búsqueda intensa del Señor vamos a permanecer. El que se confía un poquito no va a permanecer. Por ello la exhortación del Señor: velad, mantente despierto. El Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Mantente despierto. ¿Por qué? Porque no sabes a qué hora va a venir tu Señor. Y si te viene el sueño, la pesadez espiritual, puedes correr el peligro de que cuando tu Señor venga te despiertes y digas: ahí viene el Señor, pero no tengo aceite, mi luz está apagada. En otras palabras, lo que Dios enciende en nosotros de la vida espiritual no es solamente para que nosotros alumbremos aquí, sino Él quiere identificarnos cuando venga. Él quiere saber quién tiene esa luz para identificarse con Él. Y si no hay esa luz espiritual, no habrá comunicación de Dios a nosotros. Si no hay esa luz espiritual en nosotros, no vamos a tener identificación con el Señor. Las insensatas, las vírgenes insensatas se dieron cuenta que el Señor vino. Y dice, por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Se dice que el Señor va a venir como un ladrón, que nadie se va a dar cuenta. No, hermanos, eso no dice la Biblia. Por allá en Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. El mismo Señor con voz de mando. El Señor, como dice el profeta, rugirá el Señor para que se aperciban aquellos que son su pueblo. El mismo Señor con voz de mando, se oirá la voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Cuando el Señor llame, cuando haya esa manifestación de la venida del Señor, entonces el Señor aparecerá. Muchos hombres y mujeres cristianos que por mucho tiempo estuvieron con esa lumbre encendida van a darse cuenta que el Señor llegó y ellos estaban en oscuridad espiritual. Y cuando se vean las señales del Señor que viene a levantar a su pueblo, dirán: el Señor viene, tengo que prepararme, tengo que buscar de Dios. Correrán a las iglesias y no se moverá el poder del Señor. Aquellos que estemos en la presencia del Señor no querremos atender a nadie. No vamos a querer atender a nadie. ¿Por qué? Porque sabemos que las señales están ahí y ya solo hay tiempo de encomendarnos a Dios, de ponernos bien en los últimos instantes, aún aquellos que estemos bien en aquel día. Por eso dice que aquellas vírgenes insensatas se dieron cuenta que el Señor venía y no estaban preparadas y corrieron. Aquellas que tenían la luz encendida: dame de tu aceite, ayúdame a orar, ora por mí, quiero sentir la presencia. ¿Sabes qué? Hazte a un lado, déjame solo. Tocarán la puerta, no estoy. ¿Por qué? No, yo me estoy consagrando, yo sé que ya están las señales puestas, el Señor ya está para aparecer. Yo me pongo bien en los últimos instantes. No voy a estar para nadie. Hermanos, lean la palabra de Dios. Va a haber tiempo para lamentarse. Va a haber tiempo para que llore el mundo. Miren, hermanos, hemos estado gritando por muchos lugares y la gente dice: ahí está ese loco, ahí está ese gritón. Posiblemente hay hermanos aquí que un día me escucharon predicar y dijeron: ¿por qué grita tanto ese? ¿Por qué tanto escándalo? Y ese loco gritón no les ha dejado en paz. Algo se les ha quedado allá y no han quedado en paz hasta que han venido acá a reunirse y a buscar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu les ha estado moviendo. Denle un aplauso por el
Hermanos, yo tenía unos días de convertido y el Señor me mostró su venida, y muchas veces lo he dicho, en una visión. ¿Ha visto usted cuando el cielo se pone negro, que vienen unas tormentas muy fuertes? Pero ese negro espeso, esas nubes que se ven muy espesas, así vi yo que una tarde, como a eso de las 3 de la tarde, eran las 3 de la tarde cuando yo oraba, y comenzó, yo pude ver el cielo que se empezaba a llenar de nubes que salían de allá de los cerros, se levantaban y negras se iban cubriendo todo el cielo hasta que lo cubrieron todo negro. Y a mí me empezó a dar un miedo terrible. Cuando todo el cielo se cubrió, entonces comenzó a aparecer en esta dirección un hueco. En aquellas nubes espesas se hizo un hueco y se vio el azul del cielo, y comenzaron a aparecer todas las estrellas como si alguien las estuviera llamando, y comenzaron a formar muchas figuras. Iban delante como si fueran anunciando algo, y tan pronto como vi todas esas estrellas que estaban formando muchas figuras, comencé a oír la voz de alguien. Yo no veía a nadie. Y de pronto, hermanos, así del oriente, comencé a ver que aparecía una persona sobre una nube, y con la mano levantada a lo lejos hablaba cosas que yo quería entender y no se me dio oportunidad de entenderlas. Solo sabía que él venía hablando. Y él hablaba ya, y su voz venía retumbando como cuando un relámpago sale allá y hay un trueno y se viene tronando así. Así se oía la voz, y daba la vuelta hasta perderse nuevamente donde había comenzado. Y yo me quedé asustado, hermanos. Y yo caí de rodillas. Y cuando yo caí de rodillas, vi multitudes en las calles. Salían de las casas, porque aquello era algo, desde que las nubes se estaban formando, ya la gente estaba pendiente. Nunca se había visto nada así. Ya toda la gente estaba así. Cuando se oyó la voz, la gente estaba asustada. Pero entre millares y millones de gente que se veían, unos cuantos estaban de rodillas y decían: te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y se cumple. Decían: hemos pasado por muchas vergüenzas, hemos pasado por muchas cosas, pero valió la pena esperar, Señor. Por fin te manifiestas en gloria. Y estaban hincados, y la otra gente no sabía de qué hacer. El que conocía la palabra y estaba viviendo al menos como le agradaba a Dios, le daba gracias a Dios, porque por fin se cumplía lo que tanto le habían dicho. Y hermanos, ahí yo le pedí al Señor que me diera oportunidad. Yo pensé que porque no me había bautizado, yo todavía no me bautizaba, y creí que porque no me había bautizado, Dios me daba esa visión. Yo ya había creído, pero no era bautizado. Hermanos, esa noche ya no pude dormir, y a las 6 de la mañana fui a despertar a mi pastor para que me bautizara, pensando que eso era. Hermanos, va a haber tiempo para que el mundo llore. Cuando vean la manifestación de la venida del Señor, el mundo va a gritar y va a decir: realmente lo que esos locos predicaban era verdad. Pero ya no va a haber tiempo para nadie. Y por eso, hermanos, no nos podemos quedar hasta última hora. Hoy tenemos que prepararnos. La Biblia habla de esas 10 vírgenes. 5 se mantuvieron ataviándose de aceite, y dice que llegó el momento cuando todas cabecearon, momentos difíciles, momentos, eso de la medianoche o a la hora cuando más está pesado el sueño. A esa hora, dice, entonces cuando ya casi se dormían todos, cuando ya casi se olvidaban todos, se oye la voz del esposo. Algo raro, ¿no le parece? Que diga: se oyó la voz que dijo: ahí viene el esposo. Tiene que haber una señal de que viene Cristo, porque lo dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16: el mismo Señor con voz de mando
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y es lo mismo que vemos acá con estas vírgenes. A la medianoche, cuando nadie lo esperaba, se oyó un grito. Alguien gritó, no fue el Señor, alguien gritó: ahí viene el esposo. ¿Será el grito del arcángel? Ahí viene el Señor, ahí desciende el Señor. Y luego ahí se dieron cuenta las que no estaban preparadas de que algo les hacía falta y que no se podían ir con el Señor, no se podían ir con el esposo. Y vinieron y les dijeron a las otras: dadnos de vuestro aceite, ayúdame. Alguien puede decir: hermano, yo estuve ahí en la iglesia, usted me conoce. Pues yo lo conozco, pero yo no tengo tiempo de atenderlo. Pero mire, hermano, me voy a quedar. Ese es su asunto. Tuvimos tiempo, usted y yo, de prepararnos. Yo ahorita solo me queda tiempo para ya estar esperando el momento que el Señor me arrebate. Ya no tengo tiempo de entretenerme con usted. Pero hermano, no me ama. Sí, hermano, le amé por tantos años. Le grité, le invité, le dije: llenémonos del Señor, ataviémonos de aceite, porque va a llegar el tiempo difícil y hay que mantenernos ardiendo, porque cuando menos lo esperemos, el Señor va a venir. Denle un aplauso al Señor. Ahora vea lo que dice aquí. Mateo capítulo 25, verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. O sea, entre tanto que se iban a preparar, vinieron a las que estaban preparadas y les dijeron: denos de lo que ustedes tienen. Y las que estaban preparadas dijeron: nosotros no podemos atenderles, vayan a buscar ustedes. ¿Verdad? Como si alguien llegara y está un hermano en su casa que están viéndose las señales y viene y le toca la puerta y dice: hermano, ayúdeme a orar, necesito prepararme. ¿Sabe qué? Yo ahorita ya no tengo tiempo de nada. Mis hijos y yo estamos aquí buscando la misericordia del Señor. Pero ayúdeme, no, vaya por allá a ver dónde encuentra. Y se van a buscar a ver dónde encuentran, quién les motive, quién les va a ayudar. Si los que están preparados ya están encomendándose a Dios. Y se van a buscar, y entre tanto que andan por ahí vagando, el Señor viene. ¿Y qué dice? Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, note aquí, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué? Y se cerró la puerta. Él se llevó a las que estaban preparadas. A las que no estaban preparadas no se las llevó, ahí las dejó. Y por si fuera poco, hermanos, entraron y se cerró la puerta. Quiere decir, ya no iba a haber oportunidad para nadie. Y vea lo que dice el verso 11. Después vinieron también las vírgenes. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Les desconoció. Pero Señor, en un tiempo te servimos. Pues ahora les desconozco. No les conozco, no hay comunicación entre ustedes y yo. Me son desconocidos. Pero ¿y por qué las otras te las llevaste? Porque siempre estuvieron pendientes de mí. Por eso, ábrenos, Señor. No les conozco. ¿Y qué dice el verso 13? Velad, hay una advertencia al pueblo. Velen pues. O sea, si están estudiando esto, ven, estén atentos, estén siempre pendientes, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿De qué nos habla el verso 13? De la venida del Señor y de la preparación. De la venida del Señor. ¿Y quién se va a ir en la venida del Señor? La iglesia.
¿Pero serán todos los que un día dijeron que creían en Cristo? No. Pablo dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. En Apocalipsis dice que hay que lavar nuestras ropas para que podamos nosotros ser dignos de irnos con el Señor. Entonces el Señor viene por un pueblo que está preparado. Y le dice ahí en el verso 13, velad pues, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre ha de venir. Habla de la venida del Señor. Y cuando el Señor viene, se lleva a los que están preparados. Y los que no están preparados, ¿qué fin tienen? ¿Qué les dice el Señor? No los conozco. Y si el Señor los desconoce, ¿tendrán otra oportunidad después? No, hermano. ¿De dónde se saca que hay otra oportunidad? No hay otra oportunidad para el gentil. La Biblia dice que Dios va a tratar con los judíos después. El Señor, hermanos, un día lloró delante de Jerusalén y les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Y les dijo: no me volverán a ver hasta que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. En otras palabras, el Señor les dijo: ya no me van a ver ustedes hasta el día que me vean venir en gloria. Ese día me van a reconocer que soy el Mesías, pero ese día vengo a llevarme a los gentiles, llevarme a los que han creído. Allá hay algunos judíos, en este tiempo hay judíos que se han convertido, pero es un 1%, el 99% somos gentiles. Y dice el Señor: no me van a conocer hasta el día que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Ese día me van a reconocer, porque de ahí empieza el Señor a tratar con el pueblo judío. Pero el pueblo gentil, este es nuestro tiempo. Por eso el Señor se vino a nosotros. Pablo fue llamado para predicarnos a los que no somos judíos. Pedro fue mandado a la casa de Cornelio y ahí se comenzó a abrir la puerta para los gentiles. Hace cerca de 2000 años. Y no podemos nosotros pedir otra oportunidad, porque suficiente nos ha dado el Señor. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 6. Pongan mucha atención, hermanos, y no se deje engañar. En ocasiones hay quienes predican y dicen: si usted cae en el pecado, no se preocupe, que solo se le cae una corona. Nada más que esa es la corona de la vida. Vean lo que dice Hebreos capítulo 6. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Veamos lo que dice del verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. ¿Ha leído junto conmigo? Dice: hermanos, ya echamos el fundamento cristiano, se nos predicó la palabra, nos arrepentimos de las obras malas, ya echamos el fundamento. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se forma una casa? ¿Qué se pone primero? ¿El techo? ¿Qué se pone primero? La base, el cimiento, ese cemento que se le pone ahí. Y dice el apóstol: ya echamos el primer cimiento, el arrepentimiento de las obras muertas. Ahora vayamos edificando la casa, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de las obras muertas. Dios dice: no perdamos el tiempo echando el cimiento. Echamos el cimiento y luego nos vamos a pecar y venimos: Señor, perdóname, mira, lo volví a hacer. Pues échale otro cimiento, hijo.
Y al rato, Señor, me volví a caer, pues échale otro cimiento. Y al rato el Señor dice, ¿dónde está tu casa? Pues solo tengo un montón de cemento aquí, Señor. Esa no es casa. Le has puesto cimiento sobre cimiento sobre cimiento. Tú no tienes casa. No es asunto de echar el primer fundamento. Dice, ya echamos el primer fundamento, vayamos a la perfección. Olvidémonos ya de venir otra vez y decirle, Señor, volví a caer otra vez en lo mismo, que yo sé que no te agrada, pero perdóname, Señor. Y ahí se va muy contento. Y a los 8 días ya viene otra vez. No, hermanos, tengamos vergüenza. Estamos tratando con Dios. No estamos tratando con los ídolos muertos. Estamos tratando con el Dios que creó los cielos y la tierra. Bendito el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. El verso 1 dice, vayamos adelante, ya no echemos el fundamento de las obras muertas. Verso 2, de la doctrina de bautismos, ya no volvamos a echar otra doctrina, diciendo, bueno, me vuelvo a arrepentir y me vuelvo a bautizar. No, ya pasó usted de eso. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya recibimos esos fundamentos, vamos adelante. Vean lo que dice el verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque se tendría que crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponerlo al vituperio. ¿Leyó usted conmigo del verso 4 al verso 6? ¿Cuántos de ustedes han creído en Cristo? No, pero de todo corazón. ¿Cuántos de ustedes han creído en Cristo? Déjeme decir, es imposible que si usted y yo hemos creído en Cristo y nos vamos otra vez al mundo antiguo, es imposible que volvamos otra vez. En estos días mucho se predica que usted puede salir y entrar. Yo me he cortado las alas. En mi casa, mi madre, cuando compraba una gallina, le cortaba las alas para que no se saliera de casa. Y el Señor me ha comprado. Y yo le he pedido que me corte las alas para no pasarme a la casa del vecino, del diablo. Y yo mismo le he dicho, fíjese, yo me he arriesgado a esto. Yo mismo le he dicho, Señor, yo no quiero que me des otra oportunidad. En esta me juego todo. No quiero otra. Para ver si así me aplico. Yo ya le dije, Él sabe. Yo le digo, Señor, por favor, no quiero otra oportunidad. Quiero arriesgarme, quiero esforzarme, quiero valorar lo que tú me has dado, porque si yo sé y me enseñan que hay muchas oportunidades, pues yo mismo hago confianza, digo, al cabo Dios es muy bueno, al cabo Dios me perdona, pues por ahí me voy a salir. Pero si yo sé que no tengo vuelta y amo a Dios y sé lo que es la vida cristiana, ahí me voy a mantener. Yo no quiero otra oportunidad, con esta me quedo. Yo no quiero que el Señor me dé otra, yo se la he pedido. Dice aquí, note conmigo, hermanos, la vida en el Señor es seria. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cristianos de corazón o nada más de apariencia? Cuando yo comencé con la iglesia del cuerpo de Cristo, les dije al grupito chiquito que tenía, hermanos, hay 3 clases de evangelio. Les dije, hermanos, hay 3 clases de evangelio. Ustedes me van a decir cuál quieren. Hay uno que no sirve para nada, porque no se hace absolutamente nada. Solamente se dice que el evangelio y no se hace absolutamente nada. Y hay otro donde se hace algo del evangelio, pero se está viviendo aquí y se está viviendo acá. Lo cual el Señor dice, a los tibios los vomito de mi boca. Y les digo, y hay otro evangelio.
Ese es el evangelio que salva. Ese es el evangelio que da satisfacción. Ese es el evangelio que nos lleva a la vida eterna. Ese es el evangelio que agrada a Dios. Pero es un evangelio, hermanos, que cuesta. Es un evangelio que exige. Es un evangelio que nos habla y nos dice: o lo tomas o lo dejas. Yo a veces leo esa porción cuando el Señor hablaba duro la palabra y los discípulos pensaron que el Señor exageraba un poco, porque la gente se comenzó a regresar. Dice la Escritura, muchos discípulos del Señor, desde que Él les empezó a hablar fuerte, ya no querían andar con Él y se regresaban. Y en un momento dado llegaron los discípulos y le dijeron: Señor, ¿no crees que está siendo un poco duro? Mira, se nos está yendo. ¿No podías suavizar el evangelio, Señor? ¿No podía ser más fácil tu camino? Si no, se nos va a ir toda la gente. Y el Señor los miró y les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Así. El Señor no crea que anda jugando, hermanos. Con el Señor tampoco se juega. Los discípulos se preocuparon porque mucha gente se iba, porque decían: dura es esta palabra, no, ¿quién va a poder cumplir con ello? Mejor nos vamos. Y dijeron: Señor, estamos perdiendo muchos discípulos. ¿Cómo ves, Señor? ¿No podrías hablar más suave? Y dijo: prefiero perderlos a ustedes también, hacer las cosas más suaves. Esto es tremendo. Pero hermanos, qué precioso es cuando usted sabe que camina como a Dios le agrada y que usted busca del Señor y siente su presencia y siente su poder. Este domingo pasado, hermanos, yo les predicaba allá en Los Ángeles, y cuando terminé de predicarles, se vino una bendición tremenda que yo solamente tuve tiempo de caer de rodillas aquí y empezar a gritar y a gritar y a gritar. Y cuando yo salí, muchos hermanos: hermano, quiero consejería, hermanos, por favor, yo no quiero hablar con nadie. Salí, pasé donde me estaban esperando como 20 personas en consejería, y yo sentía, si la bendición estaba tan hermosa ya, que están perdiendo su tiempo acá. ¿Para qué están buscando el consejo de un hombre cuando el Dios de los cielos te está recibiendo allá? ¿Para qué están perdiendo su tiempo? Y hermanos, yo pasé, iba llorando: hermano, aquí le estamos esperando, aquí estamos todos para consejería. Y les digo: hermanos, no quiero saber nada de consejería. Llegué allá y dentro de la oficina de mi esposa habían otras personas. Decían: hermano, venimos desde México, traemos un asunto con usted. No quiero saber nada de México. Ahorita no quiero saber ni de mis hijos, ni de mi madre, ni de mi esposa, porque iba yo sintiendo las bendiciones del Señor. Y les digo: no, hermanos, este es un momento especial para mí. Y anoche les estaba hablando y les estaba pidiendo perdón. Les digo a todos los que me detuvieron para saludarme: perdónenme que a nadie les saludé ni quise entretenerme a platicar. Perdónenme los que dejé sin consejería, pero esto venía experimentando. Y me dijo el que estaba contestándome allá, que está al frente de la iglesia, y dijo: hermano, por eso que nos dice, más lo queremos. Porque si no hubiera esos momentos íntimos con el Señor, ¿de dónde va a sacar para darnos alimento? Eso es, hermanos. Debemos estar en comunicación con el Señor. Y vean lo que dice aquí, Hebreos capítulo 6, verso 4. Porque es imposible. ¿Qué quiere decir la palabra imposible? Que no se puede. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Cuántos de ustedes recibieron la iluminación del Espíritu allá adentro? No, pero de un amén como que se va a comprometer. ¿Cuántos recibieron la iluminación del Espíritu? Oiga esto es para usted. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuántos han gustado del don celestial? Oiga esto. Es imposible, dice el verso 4. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo.
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Cuánto nos gozamos cuando se predica la palabra? ¿Cuánto nos gozamos cuando sentimos la presencia de Dios? Pues para todos nosotros es imposible volver a ser renovados si nos echamos atrás. Verso 6. Y recayeron, es imposible para los que fueron iluminados, para los que gustaron el don celestial, para los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, para los que gustaron de la buena palabra de Dios y para los que sintieron los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¡Ay, tremendo! Hermanos, estas escrituras las han tomado muchos ministros para hacerle juicio a los que han pecado. Aquí no pone a alguien como ejemplo que ha pecado. Aquí les está hablando al pueblo, exhortándolos a crecer espiritualmente, a vivir en santidad, y les está diciendo: crezcan, aliméntense, sirvan bien al Señor. Porque es imposible que para ustedes que han gustado del don celestial, que han participado del Espíritu Santo, ustedes que se gozan con la palabra de Dios y recaen, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué dice al final ahí? Porque se tendría que crucificar de nuevo al Señor. Yo les pregunto, ¿se podrá de nuevo? Una vez más, yo les pregunto, ¿podrá venir Jesús de nuevo a nacer de María, a que lo escupan, a que lo coronen de espinas y a que lo vuelvan a crucificar? ¿Será posible? Ya no va a suceder. Y para que nosotros volvamos a la vida en el Señor, es necesario que pase lo mismo con el Señor, para que nos vuelva a limpiar. ¡Qué tremendo! Entonces, hermanos, dan ganas de servir al Señor fielmente. Y yo les digo, para que no se les olvide, para ustedes y para mí, ya no hay oportunidad. Dice: si han gustado de la buena palabra de Dios, del don celestial, de los poderes del siglo venidero y recaen, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos de nuevo al Hijo de Dios. Quiere decir, para que puedan ser renovados, tiene que volver a pasar lo mismo con Cristo, porque hacen de cuenta que se salen del camino y se pierden, y tiene que volver a hacer lo mismo Dios para volverlos a salvar. Y ya no se puede. Si Cristo se puede volver a nacer de la Virgen y volver al sacrificio, entonces podemos volver nosotros a la vida antigua y volver a regresar. Hermanos, la cosa es seria. No sé si estamos entendiendo. ¿Se recuerdan si las vírgenes insensatas tuvieron oportunidad o no tuvieron oportunidad? No. Ay, Señor. Alguien puede decir: ¿para qué me metí, Señor? Ahora ya se metió. Puede decir: mejor no hubiera conocido. Si no hubiera conocido, estuviera en el infierno de todas maneras. Aquí como quiera nos vamos jugando ahí la salvación. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y vamos a llegar en el nombre del Señor. Para eso nos tiene aquí el Señor, para santificarnos y para crecer espiritualmente. ¿Qué pasa? Ya que estamos ahí, venga al capítulo 10 de Hebreos. Ya de paso, para que no diga un día que no se le enseñé. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Hebreos capítulo 10, verso 26. Hermanos, ¿tiene algún encabezado aquí el tema que vamos a leer en su Biblia? ¿Qué dice? Oiga, qué bonito dice: advertencia al que peca deliberadamente. ¿Qué quiere decir la palabra deliberadamente? Conoce. Con previo, por ahí oí algo. ¿Con qué, hermano? Con previo conocimiento. Con previo conocimiento. Fíjese bien. Ahora leamos, por eso, hermanos, es importante saber qué leemos. Advertencia al que peca con previo conocimiento o deliberadamente.
Verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, le voy a hacer una pregunta. Si alguno peca en fornicación o en adulterio, ¿será voluntariamente o lo forzan? Hasta la pregunta ofende, ¿verdad? No lo van a llevar a pecar forzadamente. Él va de todo su corazón. ¿Sabe qué dice Salomón en los Proverbios? Que el que se va a pecar con una mujer que parece un buey que llevan al matadero, que le ponen la argolla en la nariz y lo llevan ahí y lo llevan a matarlo allá. ¡Qué tremendo! Vea lo que dice aquí, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos de aquí hemos recibido el conocimiento de la verdad? Amén. ¿Ya lo dijo usted? Santo. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, note esto, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que queda entonces? Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Qué tremendo! El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Note el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué es lo que se hace cuando el hombre peca? ¿Qué dice ahí acerca de Cristo? Pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto. Se va al pecado y dice: para mí la sangre de Cristo es como nada. ¿Por qué? Porque la desecho y me voy a pecar. ¡Qué tremendo! Dice: ¿cuánto mayor castigo? Hace una pregunta. ¿Qué tanto castigo crees que le vendrá a aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto? ¿Qué castigo merecerá el que pisoteare a Cristo? Porque irse uno al pecado de nuevo es como pisotear al Señor. O sea, como tenerlo y nada. Y dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, es una vergüenza para el Espíritu de gracia. Verso 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, ¿qué? No dice que el Señor juzgará a los impíos. El Señor juzgará a su pueblo. Yo no quisiera estar en el banquillo de los acusados después de haber conocido la benignidad del Señor. Yo no quisiera estar ahí siendo acusado por el Señor, teniendo esta oportunidad tan gloriosa de la salvación de mi alma. Y termina diciendo aquí, verso 31: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. A veces nosotros pensamos nada más que servimos a un Dios de amor, a un Dios como el abuelo aquel que se le sube el viento hasta el cuello y ahí lo anda brincando. No, hermanos, Dios es amor, nos ama entrañablemente. Pero ¿sabe qué? El Señor dice: el alma del Hijo es mía, el alma del Padre es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. Con el Señor, hermanos, no se juega. Yo les voy a hacer una pregunta. Hermanos, ¿ustedes creen que le estamos haciendo un favor a Dios en creer en Él? ¿O Dios nos está haciendo un favor a nosotros pecadores? Dios nos está haciendo un favor. Por eso debemos de aferrarnos como aquel que se anda ahogando en la mar
y le tiran ahí alguna cosa para que se salve, hay que aferrarnos a aquello y no soltar hasta que estemos sanos y salvos en la tierra prometida. Cristo viene por nosotros, hay que estar preparados porque hemos de ir al reino de los cielos. Gloria a Dios. Hermanos, no quiero hacerles muy largo esto, yo tengo aquí para unas 3 horas más, pero no quiero cansarlos. Solamente quiero saber si hay alguna pregunta de lo que estamos leyendo. Gloria a Dios. ¿Entendimos? ¿Saben ustedes que si se regresan, ya no hay oportunidad para ustedes? Yo no voy a juzgar, fíjese bien lo que le digo. Si alguno ha pecado y se ha reconciliado con el Señor, yo no le voy a juzgar y le voy a decir, usted ya no tiene oportunidad. No, hermanos, porque muchas veces los que predicamos la palabra de Dios no damos testimonio. Y por esa misma línea se van los demás. Y aunque saben que es malo, pero sin embargo no tienen testimonio de quien los guíe. Pero yo les digo una cosa, hermanos. Aquí ni usted ni yo tenemos excusa. De aquí, de donde estamos para adelante, o caminamos bien, o quedamos fuera del reino de los cielos. Esto nos va a ayudar. Esto va a hacer cambios grandes en su vida. Esto, cuando usted esté delante de la tentación, usted va a poder decir no, porque usted tiene temor del Señor. Amén. No sé si hay alguna pregunta, y si no, ahí terminamos.